Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa y con nuestro invitado de hoy, que es un hombre con enorme experiencia política y también enorme expertise en los asuntos de educación. De hecho, es exministro de Estado y miembro del Consejo Nacional de Educación. José Joaquín Briones está con nosotros en esta edición de Hablemos a las 12. José Joaquín, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenas tardes. Sí, en realidad, buenas tardes, tal cual. Vamos por parte. Usted, que ha sido un hombre de la centroizquierda, ¿se sigue identificando con la centroizquierda? Absolutamente. Hay cosas que no cambian, digamos. Absolutamente. Ese es mi mundo cultural y político, es ese. Ya. Dicho eso, vio lo de Carolina Toa, que publicó ex ante ayer de esta charla en una universidad en París, donde habla con mucha crudeza, probablemente con la crudeza que ofrece una conversación que uno supone en el mundo académico que no va a trascender, digamos. Muy crudamente de la relación de la centroizquierda con el asunto de la seguridad. Dice, hay una parte de gente que le da alergia a la policía, que le da alergia a los temas de seguridad. ¿Qué piensa en principio de esa...? Bueno, me parece que la reflexión que ella hace es una reflexión completamente acertada y coherente desde el punto de vista académico, histórico, de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, en las últimas décadas, porque al final, cuando estamos hablando de estos temas, hablamos de la relación de la política y la violencia. Ese es el tema, el gran tema. Y Chile tiene una tradición que a veces nos queremos negar a nosotros mismos, desde la derecha a la izquierda, de muchas tentaciones con la violencia, no que duda cabe. Y lo que interesante, porque es una vuelta, porque en un principio la manera de interpretarlo era sobre el tema de la seguridad, la violencia de la delincuencia. Sí. ¿Es distinta a lo que está planteando? Pero yo creo que este es ¿Aplica el tema, también? Aplica, y es el tema de fondo, es qué relación en un sistema democrático podemos tener y debemos tener con relación a la violencia, sea la violencia física, los colegios, o sea, con la violencia física, la violencia psicológica, la violencia hoy día digital. La violencia del Estado. Y la violencia del Estado, y la violencia en la sociedad civil. Es decir, este es un gran tema contemporáneo en todas las sociedades. Y desde ese punto de vista me parece, una vez más, completamente fuera de lugar la reacción. O sea, cada declaración hecha además en un ambiente de conversación académica se toma como una cuestión estricta y pequeñamente política, ¿no? Y yo creo que eso nos hace perder ocasiones de reflexión. Esta era una gran ocasión. Eso por una parte, miremoslo con un poco más de estatura, pero dicho eso, y tratando de mirarlo con estatura o con altura, ¿cómo ha sido la reflexión de la centroizquierda, que es lo que plantea de fondo Carolina Toa, con este asunto de la violencia a través de los años, a través de muchos años? Pero a través de los años, a mí me parece que es claro que todo lo que se llamó la renovación socialista llevó a una radical revisión justamente de este tema. Es decir, en buena medida el abandono de postulados revolucionarios radicales bajo el modelo soviético, el modelo cubano, fue abandonado por una parte de la izquierda, no como abandono de ideales, sino que como abandono de algo que en realidad llegamos a entender que no podía ser parte de la esfera política. Claro, no solo desde el punto de vista práctico, porque habían sido derrotados militarmente, sino desde el punto de vista ético. Exactamente. Y eso yo creo que fue un gran cambio, y por lo tanto hoy día tenemos una polémica al interior de las izquierdas, como quedó claro, por ejemplo, en toda la ocasión, en todas las situaciones alrededor del 18 de octubre del 2019, que había efectivamente comprensiones distintas de lo que estaba en juego en ese momento. Ahora, usted sitúa en la renovación socialista, estamos hablando de mediados de los años 70, o la segunda mitad de los años 70, ese punto de inflexión. Pero hoy día, a propósito de lo que Carolina Toa, me hablaba una persona, un dirigente antiguo del PPD, de su partido, que ya no está en el partido, y que decía, este debate sobre la seguridad, sobre la policía, sobre combatir la delincuencia, se daba al interior del PPD hace 10 o 15 años, y los que estábamos porque se usara la policía, porque por acercarnos a ese tipo de cosas, éramos tachados de conservadores, tildados de conservadores, y de alguna manera éramos minoritarios en ese mundo. Bueno, hoy día no es así. Hoy día en la sociedad lo mayoritario efectivamente es la comprensión de la seguridad en todos sus aspectos. Por algo se habla internacionalmente de la seguridad integral, donde una faceta es la seguridad policial frente a la ola del crimen organizado y de los crímenes en general. Yo creo que hoy día es difícil encontrar entre gentes que han hecho
este tránsito, que es el tránsito que hizo mi generación, alguien que no entendiera el problema de la seguridad y el deber del Estado como primer garante de la seguridad física de las personas. Y es cierto que hay sectores dentro de la izquierda, por ejemplo, el Frente Amplio, yo creo que ha hecho un coqueteo durante todo este tiempo con ese tema porque no lo tiene resuelto y porque no ha tenido, entre otras cosas, tiempo para pensar en serio respecto de este tipo de temas. Es interesante la distinción generacional, porque su generación vivió directamente la efervescencia de la lucha armada, por decirlo así, y las consecuencias. Y la efervescencia de la represión más brutal. Entonces, exacto, a eso me refiero con las consecuencias. Sí, digamos, claro. Nosotros hemos hecho como generación, creo yo, un tránsito muy en profundidad en este tipo de temas. Y me temo que en el caso del PC, por una especie de anacronismo histórico, digamos, muy radical que ellos tienen, todavía no terminan por entender estos fenómenos, que por otro lado son los fenómenos de cómo uno entiende la democracia. Entonces, esta idea del Partido Comunista de que se puede entender la democracia de distintas formas y que en realidad en algunas ocasiones la violencia es en realidad lo más importante y cosas por ese estilo, me parece a mí que otra parte de la izquierda lo abandonó totalmente. Pero ya que menciona el Partido Comunista, ¿cuánto le pesa al Partido Comunista? Le pesa en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido culposo. El que en los años 80 decide actuar por la vía armada y decide armar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y decide que la vía de la lucha armada era la vía para combatir a Pinochet. Bueno, pero le pesa y le pesa culposamente, para bien no, para mal le pesa. O sea, es parte del problema que tiene en la sociedad hoy día el Partido Comunista, el hecho de que en realidad nunca han podido o querido reconocer que su estrategia de salida de la dictadura fue derrotada. No es que hubo un gran pacto, no, todo eso es una manera de disfrazar lo que realmente ocurrió, que fuerzas democráticas de la izquierda, del centro y de la derecha se unieron para ponerle fin a la dictadura y garantizaron una transición pacífica que históricamente estudiada, sociológicamente estudiado desde el punto de vista de la ciencia política, fue un fenómeno de extraordinaria importancia, no solo en el país, sino que internacionalmente. Claro, por eso probablemente hay una parte de la izquierda a la que le irrita profundamente cuando se dice que a la dictadura se le derrotó con un lápiz. Digamos, así es, ¿no? Yo estoy entre ellos. Claro, porque efectivamente también es cierto que hubo eso, sí, que hubo atentados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hubo un intento subversivo, que también contribuyó probablemente, ¿o no? Independientemente de la derrota política y militar, digamos. Yo creo que en realidad derrota militar probablemente tal no hubo nunca, hubo derrota política de lo militar como lo hegemónico del Estado. Eso cambió efectivamente entre el 89 y el 90 y más adelante. No, cuando me refiero a derrota militar me refiero a que las armas de Carrizal Bajo se encontraron, a que el atentado a Pinochet no resultó. Bueno, todo eso no resultó, pero además era un terrible error. Es decir, si llega a resultar alguna de esas cosas, efectivamente la dictadura habría endurecido y durado otros 10 años. Ahora, es interesante, volvamos a la discrepancia generacional, o a la división generacional. Usted dice, el Frente Amplio no ha tenido tiempo probablemente de pensarlo, esa generación no ha tenido tiempo de pensarlo. Y también da la impresión de que hay un cierto mundo, un cierto romanticismo en alguna izquierda respecto de ese uso. Cuando pienso en el diputado Gabriel Boric cuando habla del territorio liberado de Temucuicui, resuena, como en la música, suena por simpatía, con algunas ideas revolucionarias de los años 60, de la misma izquierda, o de la época de la Unidad Popular, cuando decían que vengan, porque aquí los vamos a esperar los trabajadores armados, digamos, que cosa que era una fantasía y eventualmente una frivolidad. Y yo creo que, claro, tienen algún elemento romántico en el mal sentido de la palabra, porque el romanticismo también tiene mucho de valioso, de grandes ideas, etc. Pero en este caso hay también una falta de maduración, vamos a decir así pretenciosamente, teórico-política, ¿no? Y esta generación no vivió la época de las grandes revoluciones ni la centralidad que las grandes revoluciones tuvo para mi generación, ¿no? Claro. Tanto la Revolución Mexicana como la Revolución Soviética, la cubana, lo que ocurrió en Vietnam y todas las revoluciones decolonializadoras. Claro. Ellos son hijos en realidad del éxito enorme que en ese momento tuvo en la expansión democrática y son hijos más bien de la democracia y por lo tanto no han hecho una reflexión más, a mí me parece, más detenida sobre cuál es el papel de la violencia en la historia y cuál es el papel
de los socialismos reales y del comunismo como proyecto, que pasaba por una dictadura del proletariado. O sea, si uno lo piensa hoy día hacia atrás, dice, es decir, nosotros estábamos proponiendo algún tipo de dictadura, una dictadura diferente. Bueno, lo mismo que le pasa ahora al PC con la democracia, que es defender una democracia diferente que admite, digamos, que en definitiva el poder se dispute en el límite, en las calles, ¿no? Y eso yo creo que la generación joven del Frente Amplio efectivamente va a tener que enfrentar ese tipo de problemas ahora, ¿no? Cuando salga del gobierno, que yo creo que probablemente va a salir, y entonces va a tener que ahora por primera vez mirar en realidad qué es lo que ellos piensan, cómo lo piensan, qué es lo que les pasó con la Convención Constitucional y con el abandono radical de su programa, en qué consiste el nuevo realismo del Frente Amplio, la transfiguración, que yo creo real, de Boric, por ejemplo, va a resistir el paso del tiempo y lo va a seguir la mayor parte del Frente Amplio o no. Yo creo que esos son temas centrales ahora de las izquierdas en general, y por eso a mí me interesa mucho. Yo no tengo esta visión que tiene alguna gente de mi generación de descartar al Frente Amplio, todo lo contrario. Yo creo que una parte del futuro de las izquierdas en Chile pasan por el Frente Amplio. Reservemos por un momento esa idea. No quiero volver esto a una conversación electoral, digamos, pero ¿qué le pasa a usted, que es un hombre de centro-izquierda, cuando ve a su sector, a su mundo cultural y político, aliado con un Partido Comunista del que usted es crítico? Usted dice que el Partido Comunista no ha hecho ni el mea culpa ni el análisis de lo que pasó desde el principio de los 80 en adelante, digamos, y de la relación que tiene con la democracia de manera utilitaria, digamos. E históricamente de la relación que tiene con las dictaduras, digamos, del socialismo real. Bueno, una frustración, no una frustración en el sentido de que qué terrible, sino que de pensar cuán difícil es realmente hacer de la historia una parte de los procesos de aprendizaje de cultura política. Y desde ese punto de vista pienso que en realidad este no es un fenómeno chileno, es un fenómeno extendido en Occidente de izquierdas que agotaron un ciclo, porque se agotó en realidad un ciclo de la modernidad y del capitalismo tal como lo conocíamos a finales del siglo XX, terminó agotándose, y es cierto que hoy día tenemos que repensar políticamente la democracia, la organización de la sociedad civil, la colaboración entre lo estatal y lo no estatal, es decir, todos los temas a los que le escabullimos durante varias décadas, ahora inevitablemente los tiene que enfrentar. Claro, porque es una discusión largamente postergada. El muro de Berlín cayó hace 36 años. Digamos. Así es. Y ese es el punto de partida. Es uno de los puntos de partida, sin duda, claro. Sin duda. Y por eso a mí me interesa mucho la evolución de la generación que efectivamente en los próximos 30 o 40 años va a estar haciendo la conducción de las izquierdas en Chile. Tal como la conducen hoy día, yo creo que efectivamente es una conducción extremadamente débil que no lleva consigo una suerte de esquema de gobernabilidad real para el país, que yo creo que fue el gran éxito de la transición y de la concertación, el generar un esquema de gobernabilidad. Hay un mundo de la centroizquierda, una parte de la centroizquierda al menos, que está incómoda con la candidatura de Janet Jara, y probablemente el que lo reflejó con mayor crudeza haya sido Mario Marcel, en la entrevista de Rocío Monte en El País hace un par de semanas, un par de domingos, donde él decía: yo voy a votar por Janet Jara, es El Mundo, es mi compañera de gabinete, la conozco personalmente, pero tengo una aprensión, tengo una reserva. Dejo marcar la pregunta, dice Marcel, respecto del rol que va a tener el Partido Comunista en su gobierno. Yo no es tanto por el rol del Partido Comunista, ¿no? El rol del Partido Comunista me interesa intelectualmente, yo creo que políticamente es un anacronismo y que se sostiene porque es una burocracia en el sentido sociológico de la palabra sólida, ¿no? Y que tiene sus raíces. Pero en realidad, para mí la debilidad no es esa, es la debilidad de la campaña, es la debilidad del programa, es la debilidad de los lineamientos, pero también del anexo que acaba de aparecer. No hay ninguna idea real de interés en todo eso. No hay ninguna reflexión real sobre lo que finalmente es el grupo que sale de haber estado 4 años gobernando y no dice una palabra. Uno lee el diagnóstico, por ejemplo, de educación, que a mí me interesa mucho, y es un diagnóstico que podría ser cualquier fuerza de ultraizquierda o de ultraderecha, podría ser el mismo diagnóstico letal respecto a la educación. Está todo en el suelo y uno dice: oiga,
pero el compañero de la candidata es también del Partido Comunista, dirigió durante 3 años el Ministerio de Educación, y usted me dice ahora de que en realidad todo está, digamos, en tren de tener que ser revisado, y luego tampoco es que haya una revisión real, es decir, no hay propuesta de algún tipo de reforma, sino que declaraciones puramente retóricas respecto de qué es lo que habría que hacer. ¿Y eso es porque hay pereza intelectual, hay flojera, faltan ideas, o es porque no existen las ideas es todavía? porque yo creo que es porque no existe, o sea, porque esto se mueve en un vacío de ideas. Las ideas que vienen de fines del siglo pasado están definitivamente siendo pulverizadas y terminando en su vitalidad de generar nuevos programas, etc. Y todavía no hay a nivel de la izquierda, sobre todo de esto que llamamos socialdemocracia, que no es necesariamente la que existe en Finlandia o en los países nórdicos, sino ese movimiento histórico de pretensión reformista seria, pero de completo compromiso con la democracia liberal. Eso no ha dado de sí, y está por verse si va a ser capaz de dar de sí unos proyectos interesantes para, digamos así, una sociedad con inteligencia artificial, con revolución digital en todos los planos, con calentamiento global cada vez peor. O sea, eso no se ha leído desde la izquierda, no se ha leído desde la izquierda. Claro, porque la otra posibilidad son las ideas antiguas, que Eduardo Artés, que puede ser un candidato marginal, pero dice, mi sistema de educación es el sistema soviético, punto. Claro, efectivamente, sí. Claro, y uno puede decir, está equivocado, ¿no? Pero es una idea. Es una idea, y es una idea de nicho, digamos, a esta altura, de boutique política, 2-3%, no tiene ninguna posibilidad histórica de encarnarse en proyectos reales de movilización de gente, de la sociedad civil, que es la que finalmente hace la política en democracia. Y claro, siempre está ahora también la tensión entre cuánto en las derechas y en las izquierdas se está llegando a la conclusión implícita de que la democracia es demasiado difícil, demasiado compleja, demasiado lenta, y que el capitalismo como tal exige hoy día fórmulas autoritarias, tecnológicamente bien llevadas, pero autoritarias al final. Dejamos reservado el tema del futuro de Boric y del futuro del Frente Amplio. Tenemos que ir al corte, pero a la vuelta hablamos de eso, y hablamos también del futuro, que en el fondo es hablar del futuro de la izquierda. Estamos con José Joaquín Brunner en esta edición de Hablemos a las 12, política y actualidad, siempre por T13 en vivo. Pausa y estamos de vuelta. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. T13 en vivo AM con Cristina González y Francesco Gacela. Lunes a viernes, 9:30 horas. T13 en vivo. Noticias siempre. Sigue los descuentos en el 10 del 10 en Mercado Libre. Set perfume Polo Blue a solo 73.990 pesos. Zapatillas New Balance hombre a solo 39.990 pesos. Y si sos Meli Más, tenés más envíos gratis. Este viernes, en el segundo capítulo, Pancho y Jorge continúan recorriendo Turquía, donde vivirán las locuras más extremas e inesperados reencuentros. Socios por el Mundo, 4ª temporada. Este viernes, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. En octubre, el 13 te acompaña junto a la mejor programación. De domingo a jueves, la nueva era de los realities se vive al máximo con Mundos Opuestos. Los viernes, Pancho y Jorge nos traen nuevas y fascinantes aventuras en el estreno de la 4ª temporada de Socios por el Mundo. Y los sábados, viajamos en busca de compatriotas en la nueva temporada de Siempre hay un chileno. En octubre, disfrutan las noches con programas increíbles. Lunes a domingo, después de Tele 13 Central. Solo aquí, en el Prime del 13, por el 13.
El equipo del futuro deberá decidir por la comida del pasado. Y depende de lo que coman, sus compañeros del pasado también se van a poder alimentar. Y Atenea convoca una difícil nominación sorpresa. Tisley, acércate. Tú salvarás del peligro de la nominación a un compañero o compañera. Tienes 30 segundos para decidir. Descúbrelo hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Let it storm, let it thunder. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. Days may be cloudy or sunny, but I'm with you, baby. I'm with you, rain or shine. Come rain or come shine. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Política y actualidad en Hablemos a las 12 por T13 en vivo todos los días. Hoy con José Joaquín Bruno, nuestro invitado. Mire, me llegó esto, ¿eh? Este es el nuevo libro de Carlos Peña, Humanidades, lo visible y lo invisible, así que lo agradecemos. Y me sirve para citar, para volver al tema que estábamos hablando, el futuro del presidente Boric. Ayer Carlos Peña me decía que él ve a Boric primero como el líder de la oposición natural por la juventud y porque no va a ser un expresidente agotado, pero también porque lo ve encarnando y liderando el proyecto en lo que se tiene que convertir la izquierda, y él lo ve como un proyecto socialdemócrata. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo, y lo vengo más o menos intuyendo y diciendo en los últimos 2 años. O sea, yo creo que efectivamente Boric en particular ha hecho un tránsito con grandes dificultades y frente a mucha resistencia, y eso partió antes de todo lo que le conocemos en el gobierno, cuando, por ejemplo, el 15 de noviembre estuvo de acuerdo en firmar en solitario un acuerdo nacional para superar la crisis institucional en la que estábamos. Y yo creo que ese tipo de gestos luego los fue madurando y racionalizando en un nuevo discurso respecto de la historia del país, respecto de los 30 años, respecto del mundo internacional, respecto de la democracia, respecto de la violencia a la cual la democracia efectivamente tiene que controlar y reprimir cuando es necesario, cuando la ley obliga además a reprimirla. Desde ese punto de vista yo creo, por eso decía antes, será ahora el momento en que se va a ver si estos cambios de él tienen esa profundidad, por un lado, y segundo, si realmente ha logrado crear unos círculos internos de socialización de esta nueva mirada, y entonces efectivamente... Para tener a alguien con quien hablar en su partido, digamos, para empezar en su partido. Así es, ¿no? Y entonces con el resto de las izquierdas, bueno, y ese va a ser la interesante labor política, intelectual, cultural de los próximos 10 años, ¿no? Vamos a ir a ese tema, reservémoslo de nuevo. Carlos Peña me decía ayer que Boric sea el líder de la oposición. Que Boric sea el líder de la oposición habiendo pasado 4 años en La Moneda, sabiendo que otra cosa es con guitarra, como él mismo dijo en este estudio hace algún tiempo. También es una garantía. Es una garantía de que la democracia directa, la calle, todo eso, que probablemente exista en un gobierno de derecha, si es que se da en el próximo periodo, no es la salida, no es la solución, sino que más bien es la política de otra manera, ¿no? Así es, y ahí es que uno espera ver, bueno, qué resultado tiene esta, que es una experiencia colectiva, porque no es la de Boric, es de un grupo relativamente significativo en número de jóvenes dirigentes en los años 2006, 2011, en los movimientos estudiantiles, si realmente han reubicado toda ese periodo que fue el periodo de auge y de creación de su identidad político-cultural, si la han transformado a la luz de la experiencia ahora, que me parece mucho más importante, del gobierno. Claro, ahora, por eso, la pregunta de fondo finalmente es, ¿de qué se trata ser de izquierda? Porque parece que hasta ahora, incluso en esta campaña, parece que las preguntas las hubiera puesto la derecha. Sí. Y eso es complicado.
en los temas de la derecha, la seguridad, en fin, incluso el crecimiento económico, no parecen ser los temas como propios de la izquierda. Las preguntas las pone la derecha, entonces, ¿qué significa ser de izquierda en estos tiempos? Bueno, pero yo creo que está lleno de temas donde en realidad lo que se requiere es una mentalidad, o a veces dicha progresista, favorable al cambio, porque viene una etapa con unas enormes transformaciones de la democracia, de la organización de la sociedad civil, con la revolución digital ahora ya plenamente desplegada en todas las aristas y en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué mejor, digamos, de como terreno para ser de izquierda que el que viene por delante, ¿no? Entonces, la recuperación de las libertades, porque otra vez las libertades se están convirtiendo poco a poco, desde Estados Unidos con Trump hasta Chile, con los riesgos también de un cierto conservadurismo muy extremo. La libertad está volviendo a adquirir de a poco su valor histórico, que era un valor progresista, era un valor realmente de poder imaginar y trabajar en la creación de nuevos mundos. Yo creo que sufrió una épica a la centroizquierda en Chile durante más de 2 décadas. Así es. Y entonces, bueno, y lo fue antes, durante el siglo XIX, finalmente la gran divisoria fue entre liberales y conservadores. Y hoy día volvemos, ciertamente que tenemos una ola internacional conservadora, autoritaria, nativista, de altas fronteras, de mano dura. Hay un momento en que eso está teniendo su expansión en todas partes y también en Chile, pero yo creo que no hay que perder la perspectiva histórica. Cuesta mucho mantener en medio de la ola, vamos a decir de una ola más bien autoritaria, mantener la idea de que no, en realidad esto es lo momentáneo y vuelve lo otro. Acá, lo que pasa es que es medio contraintuitivo. La inteligencia artificial, todo el desarrollo de las aplicaciones, las redes sociales, todo el desarrollo que estamos viviendo, que ayudó enormemente a la globalización y que al mismo tiempo ayuda a su destrucción, digamos, proviene de un ambiente de muchísima libertad. Un ambiente que probablemente sea más afín, intuitivamente, a las ideas de la derecha. Y por lo tanto la izquierda como que tendió a desconfiar de eso en un momento. Y la respuesta equivocada sería decir, nosotros no tenemos opinión sobre esto. Por cierto, un gran error. Lo que pasa es que todo esto se ha vuelto efectivamente más confuso de lo que era. Estamos en la época de la confusión antes que amanezca, digamos, la claridad, pero... Claro, antes era muy claro qué es lo que es de derecha y qué es lo que es de izquierda. Uno podría decir que mucho de esto, y lo dice Steve Jobs, solía decirlo, y otros, que esto es finalmente producto de la ola del 67, 68, 69, que recorrió el mundo con ideas de creación de nuevo mundo, la imaginación al poder. Ellos muchas veces se dicen, aunque hoy día pueden ser en términos concretos ultraconservadores, se dicen, somos en realidad la última expresión del gran cambio cultural que hubo en los años 68, 70. Y eso es muy interesante, la idea, claro. Porque ahora efectivamente uno dice, bueno, la inteligencia artificial, que duda cabe, tiene una enorme capacidad transformadora, pero también para mal. Es decir, tiene una capacidad de ofrecerle al poder control en detalle de nuestras vidas, de nuestra intimidad, de la privacidad. Es decir, la fusión entre un esquema político, ideológico, autoritario como el que tiene China, con la enorme avance tecnológico que tiene China, está creando un modelo para el siglo XXI autoritario, tecnológico, que yo me temo va a ser la gran tentación de muchos en la izquierda y en la derecha. Claro, pero ahí lo más probable es que la izquierda necesite tener un repertorio para responder, ¿no? Y yo creo que si quiere seguir siendo, por último, no la encarnación actual, pero la heredera de los ideales democráticos y de la democracia liberal con su significado en la civilización occidental, debiera efectivamente levantarse como primera frente a ese es para mí, más que la derecha, entre comillas, como se suele decir, fascistoide. El gran riesgo son regímenes autoritarios que podrán ser de derecha o izquierda, tecnocráticamente avanzados, que logren el control total de las poblaciones y resolver con mano rápida y dura los problemas. Yo creo que esa es, porque es una tentación humana, esa es la tentación en general hoy día. Nos quedan algunos segundos del programa para terminar toda esta reflexión de la centroizquierda y volver a la arena electoral. ¿Usted se queda sin candidata? ¿Tiene candidato? Sí, me siento, ¿Por quién va a votar? me siento por el momento, dije
hace un par de semanas, tengo en suspenso porque quiero ver los programas. Ahora que estoy viendo los programas, me siento bastante al margen de la oferta de mi sector, que es efectivamente el sector presidido por una candidata que como persona la encuentro impecable y que tiene un talante extraordinariamente favorable como candidata y que tiene una experiencia vital que quisiéramos en la izquierda tener en muchas miles de dirigentes. Pero creo que la izquierda como bloque, que es finalmente lo que me interesa, a mí no me interesan tanto los candidatos, como bloque tiene una oferta hoy día relativamente pobre y que a muchos no los va a mover con entusiasmo a votar. Y yo, a votar sí, por cierto, hay que moverse, pero efectivamente yo no me siento hoy día parte de esa campaña y de esta candidatura. O sea, por Jara no va a votar. Bueno, tengo que pensarlo hasta el último momento porque me cuesta también. Cuando uno hace 60 años de política, yo partí haciendo mis primeras incursiones en el año 64, ¿no? Con la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Padre, y fue ministro de su hijo. Entonces uno dice, bueno, a mí me cuesta. Yo lo que tengo clarísimo, no por sectarismo, sino que porque está tan fuera de mi grupo cultural, es que alguna vez yo fuera a votar en serio por alguien de derecha. No lo podría hacer. Lo otro me cuesta mucho, no votar por candidatos de izquierda. Y por cierto, votaré por candidatos de izquierda en parlamentarios y en todo. Y tengo que pensarlo más bien qué es lo que significa en el caso de la presidencia. José Coyen-Brunner, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias. Ex ministro de Estado, miembro del Consejo Nacional de Educación, José Coyen-Brunner, hoy en Hablemos a las 12. Política y actualidad siempre en nuestro programa y siempre en nuestro canal T13 en vivo, donde después de la pausa siguen las noticias. Muchas gracias por estar ahí.